En ciertos instantes de la existencia, uno llega a comprender que aquello en lo que confiaba, ya sea la familia, los valores morales o incluso la propia identidad, puede desmoronarse repentinamente, generando una incertidumbre sobre si se desea detener ese proceso. Nunca pensé que me encontraría envuelta en una vorágine como esa, siendo Lucía Morales. Sin embargo, en aquella jornada, en mi diminuto piso en las afueras de la capital española, todo empezó a transformarse y no podía imaginar que un grito repentino, el portazo de una puerta, me conduciría por un sendero del que aún no me atrevo a volver la vista. Esa mañana permanece vívidamente en mi memoria. Los rayos del sol se colaban a través de las delicadas cortinas color beige de mi cuarto, creando tenues franjas de luz que se reflejaban en el suelo de madera antigua, marcado por los años. Me encontraba en mi escritorio, con un bolígrafo azul en la mano, revisando libros de psicología para estudiar para un examen en la Universidad Complutense. Tenía una melena larga y ondulada en tono castaño que llegaba hasta mis hombros. Mientras intentaba concentrarme, me molestaba que algunos cabellos cayeran sobre mi cara y los apartaba repetidamente. Encima de la mesa se encontraba un desorden de documentos, apuntes acerca de la conducta humana, una taza de café que ya estaba fría desde la mañana y el collar de plata que mi madre me obsequió en mi 20 cumpleaños, una pieza que siempre portaba como un talismán de fortuna. Disfrutaba de las sutilezas cotidianas. A pesar de las quejas de mi madre sobre su aspecto desgastado, seguía llevando a diario los zapatos blancos de tela con las puntas gastadas, siendo estudiante universitaria. Cada día, al salir hacia su trabajo, mi tía Elena impregnaba el pasillo con un sutil perfume. El trinar de los gorriones se escuchaba desde el balcón, lugar al que solía asomarme para contemplar el ajetreo de las calles madrileñas durante los fines de semana. Esas eran las razones que me proporcionaban tranquilidad, que me brindaban la sensación de que la vida transcurría con una cadencia conocida. Tenía pensado llevar a cabo una rutina habitual, acudir a la universidad, participar en una lección acerca del estudio psicológico de delincuentes, después dirigirme a la biblioteca para pedir prestados algunos libros antes de regresar a casa y preparar una cena modesta. Quizás una deliciosa tortilla de papas, la cual me enseñó mi tía Elena. Justo después de anudar los cordones de mis zapatos, me puse de pie de la silla cuando un grito agudo como el filo de un cuchillo cortando el silencio se escuchó desde la sala de estar. La voz de mi tía Elena retumbó con furia y desesperación mientras le decía a Clara que nunca lograba comprenderla. La voz de mi tío Clara, profunda y gélida como un filo invisible, cuestionó la falta de contenido relevante en mis palabras. Permanecí sin moverme, con las manos todavía agarrando los cordones, sintiendo como mi corazón latía con intensidad en mi pecho. Se escuchó un fuerte ruido. El portón principal se cerró con un estruendo, tan potente que percibí la vibración en el suelo debajo de mis pies descalzos. Salí de la habitación y descendí por las escaleras de madera, las cuales producían un sonido crujiente en cada escalón que pisaba. Al llegar, me encontré con mi tía Elena en la entrada, sosteniendo las llaves del automóvil en una mano y con un abrigo de pana arrugado sobre sus hombros. Su cara se veía enrojecida, sus labios tensos en una expresión recta y sus ojos, aquellos ojos color avellana que antes eran amables, ahora resplandecían con lágrimas, no de tristeza, sino de una ira desconocida hasta entonces. ¿Hacia dónde te diriges, tía? Mi voz se escuchaba tenue, frágil, casi ahogada por el aire bochornoso. Ella evitó mi mirada y susurró en voz baja. Lucía, por favor, necesito tomar aire, ya no puedo resistir. Antes de poder agregar algo, se marchó. El motor del automóvil retumbó en el patio y después se escuchó el chirrido de los neumáticos sobre el pavimento, desapareciendo a lo lejos. Permanecí en ese lugar, solitaria en el pasillo desierto, con las manos inertes a los costados, con la sensación de que todo a mi alrededor se desmoronaba sin comprender la razón. Volteé despacio la cabeza y me dirigí hacia la cocina. Mi tío Clara se encontraba en el lugar, en silencio como un fantasma. No era mi progenitor, jamás le había dicho papá, pero había estado presente en nuestras vidas desde que era pequeña, desde que mi madre falleció y mi tía Elena me recibió en su hogar. Este individuo era de estatura elevada, su melena oscura tenía destellos plateados, y sus manos estaban rugosas debido a su labor constante en un establecimiento de arreglo de vehículos. Siempre mantuvo cierta separación conmigo, actuando más como un mentor que como parte integral de la familia. Le dije a Clara con voz temblorosa, sin darme cuenta de lo profundo de su mirada. No se percibía enojo ni tristeza, sino una emoción indescriptible. Quizás sea fatiga o una pizca de alivio. Expresó que Lucía regresaría, ya que siempre lo hace,
aunque su entonación denotaba apatía, como si no confiara en lo que decía. Acepté con la cabeza, no porque estuviera convencido, sino porque me encontraba sin alternativas. A partir de ese instante, el hogar perdió su esencia, y yo ya no era la misma Lucía de siempre. Después de la partida de mi tía Elena, la casa adquirió una atmósfera desconocida, como si hubiera perdido su esencia. Las carcajadas de mi tía al ver programas cómicos en la tele, las disputas menores entre ella y mi tío Clara acerca de quién dejó encendida la luz, el sonido de los platos chocando durante nuestras cenas en familia. Todo eso se desvaneció, sustituido por un silencio denso que me angustiaba al entrar por la puerta. Traté de colmar ese espacio con mi dedicación a los estudios. Cada mañana, me dirigía a la universidad y ocupaba un asiento en el aula gélida de la Complutense, donde tomaba apuntes acerca del funcionamiento de la mente humana ante el estrés. Disfrutaba de esa materia en absoluto. Experimentaba una sensación de dominio, como si al comprender a los demás lograra comprenderme a mí misma. Al regresar a casa cada noche, la realidad se volvía inevitable para él. En la casa, mi tío Clara y yo éramos los únicos habitantes, dos desconocidos que debían convivir juntos. Clara, mi tío, permanecía en el lugar, siendo como una sombra callada que se desplazaba de un cuarto a otro. Anteriormente, no solía darle mucha importancia. En mi opinión, él era un individuo reservado y dedicado, centrado en sus labores en el taller automotriz. Casi nunca entablaba conversaciones que fueran más allá de preguntar por mi día en la universidad. Preguntó si ya había cenado. Sin embargo, desde la ausencia de mi tía Elena, comencé a percibir pequeñas particularidades acerca de él. Después de una jornada laboral, deslizaba la mano por su cabello hacia atrás, revelando las gotas de sudor que resbalaban por su frente. Mientras sostenía un vaso de agua, se podía notar la rugosidad de sus manos, marcadas por callos que narraban largas jornadas laborando con maquinaria. La expresión ausente en su mirada mientras permanecía solo en la habitación, como si estuviera inmerso en un universo al que jamás podría ingresar. Al regresar a casa tras una jornada extenuante en la universidad, mis pies se quejaban por haber soportado largas horas de pie en una clase práctica de análisis de comportamiento. Me dirigí a la cocina con la intención de beber un poco de agua y me encontré con mi tío Clara, quien estaba sentado bajo la suave iluminación de la lámpara que colgaba de la pared. En su presencia se encontraba una antigua caja de madera, cuya tapa estaba levantada, repleta de fotografías y varios objetos diminutos. Un brazalete hecho de tela y una postal de color amarillo. Inquirí en voz baja, como si tuviera miedo de perturbar la calma, acerca de aquello que captó mi atención. Alzó la mirada, entornando los ojos ligeramente, como si lo hubiera despertado de su ensimismamiento. Imágenes de tu tía Elena, contestó, acariciando suavemente una fotografía antigua. En la imagen, mi tía lucía una sonrisa resplandeciente mientras el sol iluminaba su rostro, su melena corta y rubia resplandecía. Brillaban sus ojos como en una soleada jornada estival. Había una Elena cuyos recuerdos eran escasos. Una joven mujer, sin preocupaciones, antes de que las líneas de expresión y el agotamiento dejaran huella en su rostro. Comenté que parecía contenta de forma espontánea, solo para interrumpir el silencio. Una risa breve escapó de sus labios, carente de alegría y con un dejo de amargura. Lucía, con el paso de los años, experimentamos cambios todos, y tú no serás la excepción. Al observarlo, me di cuenta por vez primera de una diminuta marca en su sien, oculta bajo su melena oscura. Me cuestioné acerca de mi origen. ¿Sucedió algún percance en el taller? ¿Podrías contarnos una anécdota antigua que hasta ahora no habías revelado? En ese momento, de manera inesperada, alzó la mano y suavemente apartó un trozo de pelo de mi frente. Realizó el acto con delicadeza y soltura, como si fuera algo cotidiano para él. Al sentir el contacto de sus dedos en mi piel, experimenté una sensación inusual y reconfortante que me hizo detenerme repentinamente. Di un paso atrás, no de manera obvia, pero lo bastante para interrumpir ese instante. Mi corazón se aceleraba, sin comprender por qué un gesto tan sencillo me inquietaba tanto. Ya es tarde, sería conveniente que descansaras, mencionó con voz áspera, para después apartar la mirada, como si él también hubiera percibido algo fuera de lo común. Con un gesto afirmativo, subí velozmente los escalones, percibiendo aún el roce de su mano en mi piel como un dulce comienzo. Nuestra relación experimentó un cambio total. Las breves miradas se prolongaban un instante adicional, como si los dos estuviéramos tratando de descifrar lo que el otro pensaba.
Los roces casuales al entregarle un vaso de agua o al coincidir en la cocina mientras preparábamos una cena simple. Las breves charlas llenas de insinuaciones, como cuando me cuestionaba acerca de la universidad y yo extendía mis respuestas, con la intención de retenerlo un poco más. Pensaba para mis adentros que todo era producto de mi mente, que magnificaba cada detalle debido a la sensación de estar sola después de que mi tía se marchara. Sin embargo, todo dio un giro inesperado una tarde. Recién llegaba de hacer ejercicio, completamente sudada, con molestias en la pierna derecha debido al exceso de esfuerzo en la pendiente cercana al Parque Retiro. Disfrutaba correr, ya que me permitía despejar la mente de los pensamientos desordenados. Sin embargo, en esa ocasión me había pasado de la raya. Clara, colega. Desde la entrada, pronuncié palabras con un tono de angustia, esforzándome por ocultar mi sufrimiento. Salió de la sala con gesto de preocupación al notar mi cojera al entrar, sosteniendo mi pierna con la mano. ¿Qué sucedió contigo?, interrogó con seriedad, aunque se percibía un matiz de inquietud en su voz. He corrido en exceso y siento dolor en la pierna. Con un gesto decidido, indicó el sofá. Toma asiento. Cumplí con la orden, apretando mi labio al sentarme ya que la incomodidad alcanzaba la zona lumbar de mi espalda. Frente a mí, se arrodilló en silencio y con delicadeza subió la parte de abajo de mi pantalón hasta la rodilla. Al sentir el contacto de sus manos con mi piel, rugosas pero reconfortantes, experimenté un estremecimiento a pesar de mi intento por conservar la serenidad. ¿Sientes dolor en esta zona?, inquirió al presionar suavemente la parte inflamada de mi pierna. Asentí con un murmullo en mi voz. Por supuesto que sí. Siguió inspeccionando, sus dedos se desplazaban con delicadeza y lentitud, como si fuera un artista restaurando algo delicado. Sin embargo, al aplicar más presión en el área sensible, solté un leve suspiro, no tanto por el dolor, sino por una sensación distinta. Experimenté una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo, provocando una breve interrupción en mi respiración. En ese momento, sus ojos se elevaron para encontrarse con los míos. En ese instante, ninguno de los dos cambió de posición. Su aliento rozaba mi piel, provocando que mi corazón latiera más rápido. Quedé cautivado por la intensidad de sus ojos oscuros, parecían explorar algo dentro de mí. Acto seguido, apartó la mano, bajó la parte inferior de mi pantalón y se levantó velozmente. Le recomendó reposar y aplicar hielo con una voz más áspera de lo común, como si estuviera reprimiendo algo. Asentí en silencio, sin atreverme a agregar nada, aunque la impresión de sus manos quedó grabada en mi piel, intensa y duradera, como un indicio de que algo había cambiado de forma irreversible entre nosotros. Ese día no fue mencionado, sin embargo, el clima en el hogar experimentó un cambio total. Cada vez que mi tío Clara y yo coincidíamos, experimentaba una sensación eléctrica que recorría mi ser, una tensión incontrolable. Comencé a fijarme en cada aspecto de él, observando cómo la camisa de algodón se adaptaba a sus amplios hombros, mostrando los músculos fuertes desarrollados a lo largo de años de esfuerzo. El aroma a lubricante de motor impregnando su vestimenta tras la jornada en el taller, combinado con un matiz de sudor varonil, o la manera en que dirigía su mirada hacia mí. No se trataba de la mirada lejana de un adulto, sino de algo más hondo, más apasionado, como una llama interior a punto de desatarse. Esa noche, tras una cena callada donde serví rápidamente arroz con pollo, me acomodé en el sofá con una bolsa de hielo en la pierna. A pesar de que la intensidad del dolor había bajado, continuaba aplicándome hielo cada noche, como pretexto para prolongar mi estancia en la sala. Al llegar mi tío Clara, se quedó parado en la entrada por un instante, con las manos en los bolsillos, observándome detenidamente como si estuviera valorando algo. Después se acomodó en el extremo opuesto del sofá, a una distancia que no resultaba ni cercana en exceso ni distante. Con una voz profunda y sosegada, consultó, ¿cómo se siente la pierna ahora?, contesté agradeciendo y tratando de mantener la calma, a pesar de que mi pulso se aceleraba. Encendí la televisión y empecé a cambiar de canal para romper el incómodo silencio. Surgió una película vieja. La película Cinema Paradiso. En la habitación, la luz en tonos blancos y negros titilaba, creando sombras peculiares en las paredes. No estaba prestando atención de verdad, simplemente buscaba algo que ocupara el vacío entre nosotros. Sin embargo, en un instante indeterminado, la separación en el sofá disminuyó. Quizás me encontraba fatigada y decidí descansar mi cuerpo luego de una jornada extenuante en la universidad. Quizá él también lo hizo, ya que su hombro se inclinó sutilmente en mi dirección,
como si fuera atraído por una fuerza que no se veía. Un suave contacto. En el sofá, sentí el roce de sus dedos cuando los apoyó en mi mano para sujetar la bolsa de hielo. Como un destello repentino, logró que me detuviera de golpe, con la respiración contenida en la garganta. La mano no la retiré. Igualmente él. Permanecían sus dedos en ese lugar, emanando calor y con un ligero temblor, como si aguardaran algo. Las rugosidades de su piel me transmitieron una sensación áspera pero amable, provocando que un calor se propagara desde mi mano hasta mi pecho, acelerando los latidos de mi corazón. Volteé despacio la cabeza y me topé con su mirada. Aquellas miradas oscuras ya no mostraban frialdad ni distancia. Ardo con pasión, como si fuera arrastrado hacia un precipicio sin retorno. Comencé a respirar con dificultad. Una emoción sin nombre me hizo sentir una opresión en el pecho. Él entrelazó sus dedos con los míos y los apretó ligeramente. Al sentir su contacto, mi piel se inflamó como si estuviera ardiendo. Experimenté el calor que emanaba de su cuerpo, lo sentí tan próximo que percibí el aroma combinado de aceite de motor y piel. Un olor fuerte y varonil que me mareó. «Hola, Lucía». La voz emergió áspera y suave, apenas audible, como una petición y una señal de precaución simultáneamente. Sin emitir palabra, simplemente lo observé, experimentando cómo cada instante transcurría como si fuera una eternidad. Después se inclinó hacia mí, acercándose tanto que pude percibir su respiración en mi mejilla, una sensación cálida y agitada. La otra mano acarició mi rostro, mientras el pulgar acariciaba suavemente mis labios, como si delineara su forma. Al cerrar los ojos, mi mente quedó en blanco, solo percibía el contacto de la piel. Mis labios se abrieron ligeramente, temblando al contacto de su dedo, mientras percibía cómo su respiración se hacía más intensa, como si estuviera en conflicto interno. Su mano se movió con delicadeza hacia mi cuello, con determinación, dejando una marca cálida en mi piel. Antes de poder reflexionar, mi cuerpo respondió de inmediato. Incliné un poco la espalda, como si quisiera acercarme. Sin embargo, en ese momento, de manera inesperada, se paró. Retiró su mano, se levantó velozmente y se dio la vuelta. Con voz áspera y entrecortada, murmuró un perdón antes de abandonar rápidamente la habitación. Permanecí en ese lugar, respirando agitadamente, mi cuerpo aún estremeciéndose por lo sucedido recientemente. Por lo ocurrido casi. Durante los días posteriores, mi tío Clara y yo intentamos mantenernos alejados el uno del otro, aunque en realidad era imposible ignorar lo sucedido. Cada vez que coincidíamos en el corredor, percibía su mirada fija en mí, intensa y llena de conflictos, como si él también estuviera debatiéndose internamente. Cada vez que sin querer nuestras manos coincidían al pasar un vaso de agua o al coger algo en la cocina, experimentaba como mi cuerpo desobedecía a mi mente, una sensación de calor que escapaba a mi control. Llegó por fin la noche fatídica. Después de una larga sesión de estudio en mi cuarto, mis ojos cansados por la lectura de extensos textos sobre criminología. Traté de enfocarme y dejar de lado los pensamientos desordenados que rondaban mi mente, pero no lo logré. Opté por dirigirme a la cocina para preparar una infusión que me ayudara a calmarme, descendiendo por las escaleras con los pies descalzos sintiendo el frío del suelo de madera bajo ellos. Al llegar, no imaginaba hallarlo en ese lugar. Clara, mi tío, se encontraba recargado en la barra, sosteniendo una copa de vino, su rostro apenas iluminado por la tenue luz de la lámpara que brillaba en la habitación. Observé cómo me miraba en silencio, con sus ojos resplandeciendo bajo la luz tenue, semejantes a los de una criatura acechante, controlando sus impulsos. Al observarlo, no emití comentario alguno. Él también no. Al entrar, sus ojos se posaron en mí, escudriñándome de una manera que no logré entender. Quizás sí, aunque no deseaba admitirlo. Me dirigí hacia el ropero, tomé una taza, coloqué agua a calentar, notando su mirada en mi espalda como una carga palpable. ¿Te resulta imposible conciliar el sueño?, susurró suavemente. No se trataba de una consulta. Sacudí la cabeza en señal de negación, sin cambiar de posición. No, exclamó, llamando por mi nombre con una voz que me hizo estremecer. Giré con calma, sujetando la taza de té humeante mientras veía cómo el vapor se elevaba delante de mí. Se aproximó mucho más de lo habitual y colocó su mano sobre mi muñeca. En esta ocasión, no di un paso atrás. Recorrían mi brazo con suavidad, dejando una sensación cálida a su paso. Alcé la mirada y lo observé fijamente a los ojos,
percibiendo la batalla en su mirada, así como la entrega, una pasión inextinguible. Expresó, no es conveniente, aunque su agarre se intensificó, atrayéndome hacia él. A pesar de murmurar, no, sería mejor no hacerlo, mi cuerpo se inclinó hacia él, como si una fuerza misteriosa me atrajera. Y así fue como atravesamos ese límite. Me acercó a su pecho, sus labios se encontraron con los míos con intensidad y urgencia, como si hubiera estado reprimiendo ese deseo por mucho tiempo. Contesté de inmediato, sin reflexionar, sin oponer resistencia, permitiendo que esa emoción prohibida me envolviera por completo. Mis manos se agarraron con fuerza a los hombros de él, notando la solidez de sus músculos debajo de la camisa. En aquel instante, no había nada más que su presencia. Ni Elena, ni los familiares, ni los principios morales. Él y yo éramos los únicos en medio de una tormenta que parecía no tener fin. Al día siguiente, me desperté en mi cuarto con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, aunque esta vez todo lucía de manera inusual. Durante el desayuno que compartimos, mi tío Clara evitó cruzar miradas conmigo. Un desayuno tranquilo con pan y café, sin diálogo, sin intercambios de miradas. La ausencia de sonido entre nosotros dejó de ser agradable para convertirse en un vacío lleno de remordimiento y pesar. Descubrí que había extraviado una parte de mi esencia. Mi pureza, la certeza de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y posiblemente él también, ya que noté cómo su mano temblaba levemente al sujetar la taza de café, algo que nunca había presenciado anteriormente. Si Elena hubiera vuelto, ¿cómo afectaría a esta familia que ya está dividida? Mi tía Elena aún no había regresado. Me puse a pensar en el momento en que mi tía llegara, observando la sinceridad de nuestras miradas, y me cuestioné si derramaría lágrimas, lanzaría alaridos o partiría en completo silencio para siempre. La pregunta no obtuvo ninguna respuesta. ¿Es correcto o incorrecto esto? Tan solo tenía conocimiento de lo ocurrido, sin poder revertirlo. Quizás sea el costo de permitir que nuestras emociones nos dirijan, de ignorar las restricciones impuestas por la sociedad. Quizás cometí un error al no hacer una pausa. Sin embargo, en lo más profundo de mí, una parte que me niego a aceptar, anhelaba en silencio que se repitiera. Me cuestiono si siento remordimiento o si simplemente estoy buscando justificar mis acciones. Los sentimientos escapan a nuestro control y tienen el poder de arruinar todo aquello que apreciamos. Me resulta complicado continuar adelante cargando con esta verdad oculta. Temo que en algún momento salga a la luz y lo destruya todo. ¿Cuál es su parecer acerca de la historia que he escrito? ¿Fue un error permitir que la situación se complicara tanto? ¿Es posible que en ciertas ocasiones nos dejemos llevar por emociones que resultan irresistibles para nosotros? Por favor, comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Me gustaría conocer cuál sería su enfoque si estuviera en mi situación. Si desean continuar disfrutando de relatos verídicos cargados de emociones como esta, les recomendamos suscribirse al canal Registro de Infidelidades para estar al tanto de todos los videos. Agradezco tu atención y confío en encontrarnos en futuras narrativas.